Les comentaba, vamos a empezar con una serie de presentaciones tomadas prestadas de la Universidad de Texas en Austin. Y les comentaba que si ustedes no saben, el sistema educativo a nivel superior en Texas es gratuito, es público, pero también es uno de los mejores sistemas educativos que hay en Estados Unidos. ¿Sí? Y particularmente en Austin, el área de ingeniería está muy fuerte. Entonces, si alguna vez tienen la oportunidad, no sé, hacer alguna colaboración, visitar a un colega o va a haber un congreso en Austin, yo les recomiendo mucho, aparte que la ciudad es una ciudad universitaria, es decir, no es perdón, la ciudad es una ciudad universitaria, no es una ciudad industrial, es como, como Zacatecas, ¿no? Si no hay mucha industria, pero hay un ambiente de estudiantes y donde hay mucha vida nocturna, hay mucho que hacer, mucho que comer, mucho que ver, y hay muchos buenos festivales de música ahí en Austin, ¿sí? Entonces, bueno, aparte, bueno, también si les gusta la parte del fitness, también hay muchos eventos deportivos de fitness. Por ahí yo tengo un conocido en Austin y bueno, espero algún día darme la vuelta para visitarlo. Pero bueno, después de eso, dicho de eso, justamente está este curso que está bastante actualizado, por eso en lugar de yo inventarme, digamos, algún temario, me basé en este y vamos a ver este curso y vamos a ver otro. Este es ahora sí que diseño y modelado de sistemas embebidos, y el otro es algo similar, pero en lugar de llamarle de sistemas embebidos, le llama de sistemas en chip. Hay temas que este curso no toca y hay temas que el otro no toca, ¿no? Entonces, entre los dos vamos a armar una información bastante interesante. Y lo curioso es que vamos a ver que, bueno, cómo van a compararse algunas metodologías, algunas cuestiones que se hacen diferentes, pero también algunas herramientas que son similares. ¿Ok? Y bueno, en la lectura número uno, ¿sí? Habla un poquito de la introducción de lo que son los sistemas embebidos y lo que es el diseño a nivel sistema, ¿sí? Vamos a ver también, bueno, nosotros no vamos a ver la información del curso porque ya esa es propia, y vamos a hablar un poquito de las metodologías de diseño, ¿no? Primeramente, bueno, ¿qué son los sistemas embebidos? Tal vez ustedes ya conozcan esta definición, pero un sistema embebido es un sistema que está dentro de otro sistema. Ahora, este no es cualquier sistema, es un sistema de cómputo. Cuando decimos que es un sistema embebido, realmente deberíamos de decir sistemas de cómputo embebido. Cuando digo sistemas de cómputo embebido, no sé si ustedes por ahí ya lo vieron, pero un sistema de cómputo consta de tres cosas, siempre de tres cosas. El primero es un microprocesador, ¿sí? O la unidad central de procesamiento, como lo quieran ver, memoria y periféricos. Y a veces todo eso está en un solo chip, ¿sí? A veces está en varios chips, no sé, ¿sí? Entonces, cuando decimos que tenemos un sistema embebido, es un sistema de cómputo que está dentro de otro sistema. Por ejemplo, ahí vemos, bueno, el auto, que bueno, realmente lo platicamos, un auto puede tener hasta décimas de sistemas embebidos, es decir, unidades de procesamiento que controlan diferentes subsistemas del auto. Por ejemplo, el sistema de frenado, el sistema de fuel injection, la parte de infotainment, ¿sí? Qué sé yo, ¿sí? Un montón de cosas, ¿no? Lo mismo puede ser, por ejemplo, un esquema, un satélite, el internet, los teléfonos o algo que podamos nosotros vestir o algún, digamos, sistema de sensado o monitoreo que podamos tener, ¿no? Lo otro es que para llamarle a un sistema embebido normalmente tiene una aplicación muy específica. Es decir, o no es un sistema general de cómputo, como puede ser una computadora, sino realmente es un sistema que está hecho para realizar una aplicación o una serie de aplicaciones en un nicho muy específico. Por ejemplo, el automotriz, ¿no? Dicen, bueno, aparte del automotriz, dicen, tenemos un sistema embebido que no se dedica a todo el automóvil, sino nada más a la parte de frenado, o incluso a veces nada más el sistema ABS. O tal vez tengo uno que controla la parte del
¿cómo le llaman? El sistema de el ADS, que es el Assisted Driver System, ¿no? O el sistema de manejo asistido, ¿no? Que es, puede ser tan sencillo, interrumpa, que puede ser tan sencillo como simplemente avisar que tengo un vehículo en un punto ciego de mis retrovisores. Eso ya es un sistema de manejo asistido. Hasta puede ser un LIDAR que ya me esté dando, o cámaras que estén alrededor. Yo puedo estar viendo 360 lo que está sucediendo alrededor del carro para saber si alguien se me está atravesando, si le voy a golpear con algo, etcétera, ¿no? La otra de las cuestiones es que es ubicuo, es decir, que ya está en todos lados. Realmente dice, un mercado mucho más grande que las PCs y más grandes que los servidores. Y es aquí el gran error, por ejemplo, en su momento que tuvo Intel. ¿Sí? Intel en su momento despreció el mercado de los embebidos. Ya cuando quiso entrar fue demasiado tarde, ARM ya le había ganado el mandado y pues bueno, ya la historia o el tiempo lo ha dicho todo, ¿no? Dicen que el 98% de todos los procesadores que se venden son para sistemas embebidos, ¿sí? Así está más o menos. Pero también las complejidades han crecido exponencialmente. Cada vez tenemos avances tecnológicos y demandas de las aplicaciones que me van demandando más y más capacidades. ¿Sí? Que cada vez sean más programables, que cada vez estén más conectadas, que se puedan configurar con una red, con otra red, que tengan Wi-Fi, que tengan Ethernet, que tengan Bluetooth, que tengan, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso ha hecho que, bueno, los sistemas embebidos sean más complejos. Y por otro lado tenemos los sistemas ciberfísicos. Los sistemas ciberfísicos es, digamos, una manera de cómo estudiar digamos, los sistemas de control. Los sistemas de control antes los llamábamos así, sistemas de control. Ahora ya les llamamos sistemas ciberfísicos. ¿Por qué le llamamos sistemas ciberfísicos? Porque antes los pensábamos así, o bueno, quien llevó control lo veía así. Tenemos un sistema donde tenemos una entrada y se transforma en una salida, ¿sí? Pero ahora ya sabemos que no, que tenemos entradas y el sistema reacciona a esas entradas y produce algunas salidas, ¿sí? Es decir, que por un lado tenemos no nada más entradas, sino pueden ser sensores o pueden ser justamente variables que yo estoy monitoreando y estoy reaccionando a ellas, ¿verdad? Entonces es un modelo de sistema un poquito más complejo. Vean que el otro era uno a uno, este es de muchos a muchos, ¿sí? O digamos que el otro era CISO, Single Input, Single Output, o así me enseñaron a mí en control hace muchos años, ¿sí? No sé qué ustedes cómo le enseñaron, y ahora tenemos MIMO, múltiples entradas, múltiples salidas, ¿sí? Y otra de las cuestiones es que ya tengo concurrencia en tiempo, es decir, procesos que se ejecutan al mismo tiempo, ¿sí? Y que eso me afecta justamente el cómo va a reaccionar, ¿verdad? Y finalmente le llamamos sistemas ciberfísicos porque vamos a reaccionar al mundo físico, es decir, a lo que está allá afuera, ¿verdad? Al mundo real. Por otro lado, tenemos el concepto de cómputo de propósito general, que es, a final de cuentas, digamos, el cómputo que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, o valga la redundancia, en nuestras computadoras, donde tenemos un procesador, digamos, todopoderoso, que puede hacer todo, ¿sí? Digamos que hace todo más o menos, pero nada hace bien, ¿sí? Mientras que por otro lado, y eso lo sabemos, existe hardware que está hecho a medida, que nada más hace una cosa, pero lo hace muy bien, ¿sí? Entonces, justamente son los esquemas que estamos platicando aquí. Primero, ¿sí? Habla ahí, ya estamos alcanzando los límites físicos de la tecnología de escala, es decir, hacer chips o hacer transistores cada vez más pequeño, cada vez nos cuesta más y cada vez es más difícil, ¿sí? Ahorita creo que ya está trazado, lo vamos, si no lo vemos aquí, lo vamos a ver en otra presentación, que ya estamos llegando, bueno, ya pasamos o ya vamos en los Armstrongs, ¿sí? Es decir, ya no medimos, antes medíamos en nanómetros, ¿sí? Recuerden que, bueno, hace años estábamos hablando que la tecnología de 20 nanómetros de Intel.
Y hace el año, bueno, hace 2, 3 años era la tecnología de 2 nanómetros de Intel. Bueno, ahorita ya estamos hablando de Armstrongs, que es justamente más pequeño justamente que el nanómetro, ¿verdad? Ok, pero tenemos también algunas cuestiones. Tenemos lo que se conoce como el fenómeno del silicio oscuro o el dark silicon, ¿sí? ¿Qué se refiere a este dark silicon? Es que de repente tenemos, digamos, ya transistores ahí, pero no los utilizamos, simplemente porque mis programas no utilizan, digamos, tengo una monería ahí, tengo una máquina lista para una red neuronal ya entrenada, todo listo, pero no lo utilizo porque no utilizo esas aplicaciones, ¿verdad? Entonces está ahí, digamos, ya está puesta, está consumiendo energía, pero no está siendo utilizada, ¿verdad? ¿Sí? Eso se le conoce como el dark silicon. Se le dice oscuro digamos dark, porque cuando está trabajando se dice que está iluminado, ¿no? Y cuando no está siendo utilizado está oscuro. Los dispositivos móviles, eh, pues otra vez, me van a requerir o tienen un requerimiento de nuevas y mejores tecnologías de batería, ¿sí? Y aquí justamente viene, digamos, el parteaguas, una cosa que Intel ya no supo cómo hacerlo. Intel en muchos años se concentró en poder de cómputo más rápido, más veloz, más capacidades. Entonces llegó un momento donde, pues sí, tenía muchas capacidades, pero ya, no sé si vieron o han visto los últimos procesadores, pero es una cajota así, donde la mayoría de la caja son puros disipadores de potencia porque consume mucha energía. Y esa energía es que se calienta mucho y si no se disipa, pues funde otra vez el silicio, ¿no? Y no sirve más que para hacer unos huevos estrellados, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasó? Sí, ¿Qué tiene? la necesito para mi tarea. Oh, pero no han mandado nada, ¿o sí? No sé. No. Ah, sí, está. Gracias. Ok, y lo que no entendió Intel es que justamente con esta nueva idea de los dispositivos móviles, ya no tenemos que hacer las cosas lo más rápido posible o tener todas las características necesarias, sino simplemente ser más eficientes, es decir, utilizar la poca o mucha energía que yo tenga de manera eficiente. Y ahí es donde ARM nació, creció, prosperó y se comió el mandado. Y justamente ahora nosotros sabemos que la eficiencia realmente es la nueva medida de desempeño, ¿sí? Pero también se vio una oportunidad y una necesidad para la especialización. Como comentábamos hace rato, ¿sí? Ya no necesitamos tener un procesador que fuera omnipotente, que pudiera hacer todo más o menos, sino ahora tenemos un procesador muy específico que nomás podía hacer una tarea muy bien. Por ejemplo, no sé, una transformada de Fourier, ¿sí? En lugar de tener, porque también lo puedo hacer en software, lo puedo hacer a través de eh, eh, instrucciones de lenguaje ensamblador, yo puedo tener un IP-core que a lo mejor en unos cuantos ciclos de reloj me haga la transformada de Fourier de manera muy eficiente, ¿no? Entonces tenemos justamente ahora ya tenemos diseños que son heterogéneos, es decir, tenemos múltiples procesadores, pero los procesadores no son iguales, son procesadores de diferente tipo. ¿Sí? Tenemos justamente arquitecturas big o little, ¿sí? Pueden ser arquitecturas, sí ubican la parte de big y little, little Indian, big Indian. Yo no. No, no. ¿No? Ok, el Little Indian son los procesadores de Intel. Little Indian, tú empiezas a guardar, imagínate guardar un dato de 32 bits, ¿sí? Lo vas a dividir en 4 bytes. Y la pregunta es, ¿cuál byte va primero? ¿El más significativo o el menos significativo?
porque tú cuando lo vas a guardar en memoria, pues lo pones en la dirección 0, un byte, en 1, otro byte, en 2, otro byte, y en 3, otro byte. ¿Cuál pones en la dirección 0? ¿El Little Endian, el menos significativo, o el Big Endian, el más significativo? ¿Sí? Entonces, a eso se refieren con arquitecturas Little Endian o Big Endian, ¿sí? Normalmente Intel va con Little Endian y todos los demás casi van con Big Endian, ¿verdad? Incluso algo interesante, eso también tiene que ver mucho, a final de cuentas, es una especificación de diseño y es algo curioso, todo lo que se transmite en la red de Internet se transmite con Big Endian. Y curiosamente, muchos procesadores eran Intel y se tenía que hacer la conversión, pero bueno. También tenemos lo que son los GPUs, que son las unidades de procesamiento gráfico de propósito general, es decir, lo que tenemos los núcleos CUDA, que ya también por ahí sacaron los Mali, ARM sacó sus Mali, AMD también sacó sus GPUs especializados. Entonces ya hay una mezcla interesante. Ya no tenemos un solo procesador, sino incluso Intel ya tiene varios procesadores, pero incluso, sobre todo en algunos chips, tenemos procesadores, digamos, de alto desempeño o, digamos, rápidos, que gastan mucha energía, y procesadores eficientes. Utilizo uno cuando me urge y utilizo otros cuando ando en modo relax o no quiero consumir mucha energía. ¿Sí? Eh, entonces justamente tengo aquí mucha flexibilidad. En mi sistema yo puedo poner lo que se me dé la gana. Sí, procesadores grandes, chiquitos, poderosos, eficientes. Incluso puedo tener varios de un tipo, varios de otro tipo. Entonces ya tengo una mezcla de procesadores y viene la pregunta, ¿cuál es la mezcla adecuada? ¿Cómo decido cuáles núcleos debo poner en mi chip? Y lo peor, ¿y cómo los voy a programar? ¿Utilizan el mismo código? ¿Utilizan el mismo set de instrucciones? Probablemente no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los voy a programar? Ok. Y viene aquí una de las cuestiones que también no se me pierdan, también tiene que ver con todo lo que vimos en el artículo, ¿no? Vean que aquí, para implementar un sistema, ¿sí? Yo tengo un abanico de posibilidades. Vean que en la parte horizontal tengo lo que es el desempeño. Entre más a la izquierda, mejor desempeño, y el desempeño tiene una escala logarítmica. Y en la parte vertical tengo la flexibilidad, también en escala logarítmica. Vean que tener un procesador de propósito general, es decir, un procesador Intel que yo programo, pues puedo programar cualquier cosa en C, ¿sí? O en Python. Vean que Python ya, o sea, tengo ahí pandas, tengo X, Y, Z, ya Machine Learning, todo el rollo. Entonces, de que lo puedo programar, lo puedo programar. Ahora, ¿es eficiente? ¿Es rápido? Probablemente no, ¿sí? Entonces, justamente vean que aquí en esta zona estoy hablando de diseño basado en software. ¿Qué otra opción tengo? A lo mejor procesadores un poquito más especializados en procesamiento digital de señales, los DSPs, ¿sí? Y también viven aquí. Sigue siendo software, pero ya están más específicos. O puedo caer a este nicho que habla de procesadores con un set de instrucciones para aplicaciones específicas. Y ustedes dirán, ¿y cuáles son esos? ¿Han escuchado hablar de esos procesadores de aplicaciones específicas? No, pero no son como los IP-cores, más o menos. No. Un IP-core es algo, digamos, que normalmente no programas, ¿sí? Normalmente ya tiene una función específica y si lo utilizas, a lo mejor lo configuras, sí, pero no lo programas. O sea,
no les mandas instrucciones que ejecute el IP core, ¿verdad? Sino más bien le dices, procésame estos datos. ¿Sí? Entonces, realmente no es esta parte. Déjenles platico, hay un conjunto de procesadores, sobre todo en la parte de redes, que se dedican o tienen instrucciones específicas para procesamiento de paquetes IP. ¿Sí? Por ejemplo, hacer cálculos rápidos de un CRC, hacer un cálculo rápido de a lo mejor un cifrado AES, eh, eh, no sé, buscar rápidamente en memoria si una cadena de bits aparece o no aparece. Ese tipo de instrucciones que son específicas de lo que yo puedo utilizar para procesar paquetes. ¿Sí? Ese por un lado. Por otro lado, ¿dónde más he visto? Por ejemplo, pueden ser procesadores específicos, por ejemplo, para las computadoras, para las televisiones, donde tienen instrucciones específicas para, por ejemplo, codificar o decodificar video. ¿Sí? Eso sería, digamos, un conjunto de procesadores, pero procesadores con un conjunto de instrucciones de una aplicación muy específica, ¿verdad? Y obvio que pues esos no me van a servir para otra cosa más que para esa aplicación, ¿verdad? Si estamos hablando de codificadores de videos, a lo mejor van a ser procesadores que le están dando vida pues a nuestras televisiones, a nuestros monitores, ¿sí? Entonces pues nada más ahí funcionan, ¿verdad? Si yo lo saco de su entorno, pues no tiene sentido, ¿verdad? Luego viene justamente los dispositivos programables de campo o eh, donde aparecen todos, bueno, conjuntamente los FPGAs, PLDs y demás. Y ahí ya estamos entrando en el mundo del diseño de hardware, porque esos ya los programamos con HDL o con HLS, ¿sí? Que es un lenguaje de alto nivel, pero al final de cuentas se sintetiza o se genera código en Verilog o VHDL, ¿no? Y luego vienen los ASIC o los circuitos integrados de aplicación específica, que son circuitos integrados que se diseñan para una aplicación nada más. Y luego finalmente vienen los circuitos integrados optimizados físicamente, es decir, están hechos y pensados para una tecnología. Los ASIC yo los diseño en Verilog, ¿sí? Los otros los diseño para un conjunto de bibliotecas que pueden ser, por ejemplo, las bibliotecas de compuertas de Intel de 2 nanómetros. Entonces está optimizado, sobre todo en energía, para trabajar justamente o ser implementado en 2 nanómetros, ¿sí? Por así decirlo, ¿no? Entonces sería toda, digamos, el abanico de opciones que tengo, ¿sí? Y vean que mientras yo esté en software, ¿sí? Pues realmente tengo mucha flexibilidad. Conforme voy moviendo hardware, desde los FPGAs, aunque todavía son flexibles, pero ya requieren un tiempo de reconfiguración y tener cuidado, entonces eso ya no es tan flexible. Ya cuando hago un ASIC, ¿sí? Realmente cuando lo fabrico ya no lo puedo cambiar. Y menos si todavía, aparte de pensar que lo puedo fabricar en diferentes tecnologías, cuando ya lo optimizo para una tecnología en particular, sea 2 nanómetros, 20 nanómetros, 10 micras, qué sé yo. ¿Sí? Hay diferentes tecnologías en las cuales puedo yo implementarlo, ¿no? Eh, entonces voy perdiendo cada vez menos opciones o menos flexibilidad, pero voy obteniendo mejor desempeño. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de esta imagen? Eh, entonces, los CKLA Optimized Ajá. y la Application Specific Instruction Set Processors, la única diferencia sería que estos están optimizados, ¿verdad? Sí, a ver, repitiendo, entre los ASIC, que son los que están en verde claro, a los verde oscuro, es que los verde claro están, o tú encuentras el código, digamos, en, en Verilog o en VHDL todavía. Pero ya los verde oscuros ya no es código, ¿sí? Y es una lista, digamos, eh,
se conoce como un netlist, que es justamente como una lista de conexiones de componentes, ¿sí? O sea, ya ahí lo que ya no está explicado en Verilog, sino está explicado en, aquí hay una compuerta NAND, se conecta con otra compuerta NAND, o se conecta con una compuerta NOR, o con un inversor, con una AND, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver ahí. O sea, si yo abro un diseño en el verde oscuro, lo que voy a ver es compuertas, ¿sí? Mientras que en los otros dos, en el amarillo y en el verde claro, puede ser código todavía de Verilog, ¿no? Ah, muy bien, gracias. ¿Sí? Ok. Cuando yo digo que ya está optimizado físicamente es que, digamos, como ya se sabe qué tipo de tecnología se va a utilizar, ya sabes cuánto te va a costar, tanto en energía como en tiempo, pasar a través de una compuerta. Y entonces dices, ah, mira, aquí voy a poner una compuerta NAND. A esa compuerta NAND va a gastar tantos joules o tantos watts, ¿sí? Y cuando yo pase una señal a través de esa compuerta, se va a tardar tantos picosegundos en atravesarla, ¿no? Entonces, por eso digo que ya está optimizada, es porque ya sabes cuántas compuertas vas a tener, ¿sí? Cuánto potencia vas a gastar, etcétera, ¿verdad? Y luego tenemos este otro mundo, les digo que hasta aquí prácticamente esto era, ¿qué les puedo decir? Pues a inicios, ¿sí? O finales principios del milenio, ¿verdad? En los 2000, más o menos, hasta aquí teníamos este rollo. Pero después, pues a alguien se le ocurrió juntar todas estas cosas y conectarlas, a final de cuentas, con buses. Fue la primera opción, porque los buses ya tenían rato existiendo. Y crear un sistema, un chip de múltiples procesadores. ¿Sí? Entonces vean que aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un CPU en azul, ¿sí? Tenemos un GPU también en azul. Todo lo que está en azul, se digan, son, digamos, elementos de procesamiento. Todo lo que está en verde son elementos de memoria. Y todo lo que está en gris son elementos de comunicación. Entonces tenemos, por un lado, un bus frontal, donde yo tengo mi CPU, que sería justamente donde yo voy a estar utilizando un sistema operativo, etcétera. Tengo una RAM local, tengo un controlador de memoria y tengo la memoria del sistema. Aparte, tengo también conectado en ese bus un GPU que me va a ayudar justamente con las cuestiones de gráficos. Pero tengo un puente, vean, que existe un puente, que ese puente conecta el bus frontal con un bus local. Ese bus local conecta una memoria que está compartida, digamos, con la parte de arriba, con la parte del medio, que es el DCP, ¿sí? El DCP tiene su memoria RAM, ahí tengo un acelerador de hardware, ese hardware accelerator es un IP-core, tal cual ustedes lo conocen. El de abajo también, Hardware Accelerator, puede ser otro IP-core, tal cual ustedes los conocen. Y ese video frontend es, digamos, otro IP-core, pero a final de cuentas ese IP-core va a estar conectado a lo mejor con una pantalla, ¿sí? O con una interfaz HDMI, con una interfaz VGA, qué sé yo, donde va a sacar justamente la parte del video. Y vean cómo aquí existen diferentes elementos, unos más genéricos como el CPU y el GPU, y otros más específicos como la parte del DCP o incluso los aceleradores de hardware o el video frontend. ¿Sí? Y todos estos coexisten en este sistema. Vean una parte importante. Si de repente el CPU tiene que mandar mucha información a procesar para el video, tiene que pasar por el bus frontal, atravesar el bridge, que es un puente, llegar al local bus, escribirse en la memoria compartida, de ahí de alguna manera avisarle al DSP o a alguien que está en ese otro bus para decirle, ¿sabes qué? Saca la información que está en la memoria compartida, lleva la memoria RAM o escríbela en el acelerador de hardware o escríbela en el video, en el frontend de video. ¿Sí? Más o menos así funcionaría. ¿Es posible? ¿Funciona? Tal vez tienen cuellos de botella. ¿Es lo mejor? Probablemente no, pero esto funciona y hasta
digamos, inicios del milenio, en los 2000, ¿sí? Era lo que conocíamos y sabíamos que por lo menos, tal vez no era muy eficiente, pero funcionaba. ¿Sí? Ya existían los CPUs, ya tenían los GPUs, en los DCPs, ya existían todas estas cosas y nada más las interconectamos a través de buses y eso le llamamos un MPSoC. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? De mi parte, no. No. ¿No? Se fijan, otra de las cuestiones que también, por ejemplo, Xilinx ya le llama también sus MPSoCs a estos, digamos, circuitos que tenemos varios procesadores, tiene unos A9, tienes unos Rs, no creo que más tienes ahí. Y aparte tienes una parte lógica programable, pero tienes también controladores de memoria, o sea, ese también viene siendo un MPSoC, que incluso tiene una parte programable donde yo puedo conectarlo. Y en lugar de utilizar un bus X, utiliza normalmente un bus AXI. ¿Sí? Pero al final de cuentas está pensado en ese esquema, ¿no? Algo interesante es que, bueno, de aquí vamos a dar un salto justamente a las redes en chip, cuando vemos que aquí tenemos cuellos de botella y tenemos que mejorar esa parte. Lo interesante, y digamos, queda la pregunta, ¿por qué no han aparecido las redes en chip en los FPGAs? ¿O si han aparecido y cómo han aparecido? Se los dejo de tarea, ¿sí? Bien. Con los MPSoC vienen unos nuevos retos para el diseñador. Principalmente, bueno, lo podemos comentar en tres cuestiones. La reactividad, es decir, cómo manejo la concurrencia de procesos, cómo calendarizo o cómo me aseguro que dos procesos que se están ejecutando al mismo tiempo, a lo mejor en diferentes núcleos, no interfieran entre ellos. ¿Sí? O cómo se van a sincronizar si uno tiene que ejecutarse después de otro, ¿sí? ¿Cómo logro esa sincronía o esa comunicación? La otra, imagínense que estas decisiones son cuestiones de seguridad. Por ejemplo, este es el sistema de frenado ABS, pues no podemos dejar que se trabe, porque puede ser que a lo mejor yo me quedo esperando que me mande algo un procesador y el otro procesador se queda esperando que yo le mande algo y nos quedamos en lo que se conoce como un deadlock, ¿sí? Nos quedamos ahí en un embotellamiento y nadie hace nada, nadie se puede mover. Entonces tengo que verificar que eso no suceda, ¿no? La confiabilidad y la robustez, ¿sí? Tengo que ser capaz de que si caigo en un deadlock, pues salir, o si hay una falla, ¿sí? Primero que garantizar que no ocurran las fallas, o si ocurre una falla, bueno, ¿cómo voy a sobreponerme de esa falla? La otra cuestión es la heterogeneidad. Es decir, tengo componentes de diferentes tipos. Tengo procesadores, memorias, buses, GPUs, CPUs, DCPs, IP cores, etc. Y tengo diferentes tareas de diseño. Por ejemplo, generar una arquitectura, hacer o diseñar o decidir en qué parte voy a poner cada uno de mis elementos de la arquitectura, lo que sería el mapping. Y la parte de calendarización de tareas, cuál va a arrancar primero, ¿sí? Cómo hacer que no choquen entre ellas, lo cual justamente me lleva a tener una complejidad elevada porque tengo un alto grado de paralelismo, puedo tener varios procesos ejecutándose al mismo tiempo, tengo también un alto grado de libertad de diseño, puedo ponerlos de una manera, de otra manera. Entonces, la pregunta es, ok, ¿y cuál es la que me conviene? Lo que me lleva a tener múltiples objetivos de optimización, es decir, ya no optimizo nada más en performance, a lo mejor también optimizo en energía, optimizo, no sé, en latencia, optimizo, qué sé yo, en cuestiones térmicas, porque estas cosas también se calientan, ¿sí? Optimizo en rendimiento, no sé, y tengo ciertas restricciones del diseño. Es decir, sí, yo puedo hacer todo muy bonito, pero todo eso tiene que caber en un chip de 2 milímetros por 2 milímetros. Ah, caray.
o tiene que caber en un FPGA de tantas compuertas. Ok. O está bien, puedes utilizar todo eso, pero no puede calentarse o generar un calentamiento mayor a tantos watts. O incluso no puedes consumir, eh, digamos, energía o potencia de tantos watts. Entonces puedes tener una restricción ya sea térmica o incluso de consumo energético. ¿Sí? ¿Por qué? Por cuestiones del diseño, tal vez no tengo la batería, o esto va a estar operando por batería y la batería ya está diseñada, ya se decidió que va a ser una batería con tal capacidad, entonces el chip que va a estar ahí conectado con esa batería no puede exceder de cierta cantidad, digamos, de wattaje, porque si no se la va a acabar muy pronto o no me va a rendir lo que yo quiero que me rinda, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que quiero que vean, y aquí es donde, digamos, vive lo que es el diseñador del sistema en chip. Tienes la libertad de poner lo que tú quieras, pero siempre tienes algunos objetivos en mente que tú quieres mejorar u optimizar, pero tienes unas restricciones de diseño, es decir, no puedes poner lo que tú quieras, sino tienes ya algunas restricciones hasta en costo, ¿no? ¿Sabes qué? Está bien, pero tu chip no tiene que costar más que esto porque si no ya no me es viable. Ah, caray, ok. O sabes qué, le puedes ponerlo todo lo que tú quieras, pero nada más de ARM porque es lo único que, las licencias que tenemos. Ok, ya tengo otra restricción de diseño. ¿Sí? O sabes qué, puedes poner todo lo que tú quieras, pero todo con un bus AXI, diría Silence, ¿verdad? Ah, caray, entonces ya me restringe que si yo quería utilizar algún procesador con otro tipo de interfaz, pues ya no lo va a poder utilizar, tiene que tener una interfaz AXI. O tendría que ponerle una interfaz AXI por un lado y la interfaz del procesador por otro. Entonces ya tengo que hacer una adecuación. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? De mi parte no. ¿Ok? No, tampoco. Otra de las cuestiones que está marcando mucho esta cuestión de los MPSOCs es que como ya tenemos cierta cantidad de procesadores heterogénea, ¿verdad? Pero al final cuántos procesadores, puedo correr no nada más una aplicación, sino varias aplicaciones. Y viene la pregunta, bueno, ¿cuál va a ser mi modelo de programación? Cuando yo nada más tenía un procesador y de digamos, un solo set de instrucciones, incluso nada más era Intel, pues bueno, yo sabía que utilizaba el set de instrucciones de Intel, y sí, utilizaba un compilador GCC que me cambiaba de C al, al lenguaje máquina de Intel y todo funcionaba bien. Pero aquí tengo muchos procesadores. ¿Cómo divido los programas? ¿Cómo hago que se comuniquen? ¿Cuál es mi modelo de programación? Se fijan ya, no es lineal, o un esquema lineal no funciona, porque a final de cuentas ya tengo diferentes procesadores y diferentes procesos. Entonces, aquí ya tengo que pensar en un esquema de procesamiento multinúcleo o multihilos o paralelo. Lo cual, hagan de cuenta que es borrón y cuenta nueva. Pensar en, digamos, en paralelo, mm, incluso no es lo mismo que el hardware. No sé si ustedes alguna vez han hecho o ya trabajaron un hardware y de repente dijeron, ah, este proceso que lo tengo lineal, lo voy a paralelizar para hacerlo más rápido. Y realmente lo que haces ahí es que, pues, en lugar de tener un solo, digamos, bloque, multiplicas los bloques, ¿sí? Y divides los datos para que todos salgan de la misma manera, ¿no? Entonces, paralelizar es más o menos trivial en hardware porque simplemente copias y pegas y dale, ¿no? Pero en programación, sobre todo cuando estamos trabajando en procesadores diferentes, debemos de tener una cuestión que se llama sincronización y comunicación de procesos, lo cual les digo es un paradigma o un monstruo completamente nuevo, sobre todo para los electrónicos, ¿sí? Normalmente, bueno, la gente de computación
creo que por ahí llevan una materia de cómputo paralelo, ¿sí? Incluso llevan programación en paralelo. Eh, digamos que si tú aprendes a programar en CUDA, tienes algunas nociones de cómputo paralelo, pero no todas. Eh, y a final de cuentas sí es como cambiar un poquito el chip. Probablemente nosotros no lo vamos a trabajar porque nos llevaría prácticamente todo el semestre y no es el objetivo del curso, ¿verdad? Aunque vamos a tocar algunos temas de paralelismo, pero no nos vamos a adentrar mucho en ellos. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos, bueno, ya es una gráfica un poquito vieja del 2009 de cómo iba creciendo o cómo iban las tendencias, sobre todo en la parte de complejidad. Se ve, por ejemplo, en la línea de abajo, y es algo interesante, la productividad del software. Luego vemos la productividad del hardware, más o menos por ahí. Tenemos la capacidad tecnológica, que es la ley de Moore, ¿sí? Y aquí ponemos el software adicional requerido para el hardware, ¿sí? Se duplique cada 10 meses, ¿no? Pues vean que aquí tengo lo que es una brecha o un hueco entre el diseño de hardware, ¿sí? Y la capacidad tecnológica. Es decir, tengo cierta capacidad tecnológica, pero no están los diseños todavía aprovechando esa capacidad tecnológica. O la que está en rojo todavía, que es la brecha o el hueco del diseño del sistema. Tengo la capacidad tecnológica, pero todavía no tengo ni el hardware y el software, digamos, que aprovechen esa capacidad tecnológica. Entonces se dice que efectivamente a veces la tecnología va avanzando, pero no la he utilizado al 100%. Incluso a veces todavía no la utilizo bien cuando ya me la están cambiando. ¿Sí? Eso es algo que, bueno, de repente yo siento que pasa mucho, sobre todo en Silence. ¿Sí? Apenas estás aprendiendo, dices, ya aprendí a programar todo este rollo y te mueven a HLS. Y lo ya más o menos le sabes a HLS y te sacan otra cosa. Y ya más o menos le mueves a otra cosa y te sacan otra. Total que nunca acabas. ¿Sí? Y siempre tienes que pagar licencias. Pero bueno, ese es el modelo. ¿Sí? Y aquí vemos algo similar a lo que ya habíamos platicado la clase anterior, que son los niveles de abstracción. ¿Sí? Estos niveles de abstracción, otra vez, esto está sacado, dice, del ITRS, si mal no recuerdo, es International Technology Roadmap de Semiconductor, o sea, el camino de la tecnología de semiconductores internacional. ¿Sí? Que es un ente que se dedica justamente a evaluar cómo está la tecnología de semiconductores y cómo va evolucionando y cuáles serían, digamos, las tendencias para que todos los que de alguna manera la vamos siguiendo o dependemos de la tecnología de semiconductores, ¿sí? No nos perdamos, incluso nos vayamos anticipando esos cambios. Ok, tenemos justamente en la parte más arriba, tenemos lo que es el diseño a nivel sistema, o el diseño electrónico a nivel sistema, ¿no? Que es lo que les decía. La visión que queremos lograr con ustedes es una visión un poquito más arquitectónica, ¿sí? De todo el sistema, ¿sí? Y bueno, de ahí podemos ir bajando y en lugar de ver en la parte de nivel sistema, a nivel algoritmo, a nivel RTL, que es la parte de VHDL, y a nivel compuerta o a nivel transistor. Vean que entre más arriba tengo una capa de abstracción más grande y entre más abajo tengo mayor precisión, ¿sí? Sé exactamente qué es lo que está sucediendo y sobre todo mis modelos, tanto de potencia, de velocidad, son más adecuados. Entre más arriba hago más suposiciones, es decir, yo puedo decir que tengo un modelo, pero ese modelo tal vez no se acerca mucho a la realidad o tiene todavía unas áreas de mejora, ¿verdad? Con ese respecto. Y mientras más abajo esté, pues más claro tengo el cómo se desarrolla o incluso tal vez ya tengo hasta los modelos exactos de cómo va a estar funcionando. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí?
¿Nosotros hasta qué nivel vamos a llegar más o menos? Ustedes ahorita en sus otros cursos están en el nivel RTL, ¿sí? Eh, Me atrevo a decir que por lo que he visto que han estado trabajando en sus tesis de licenciatura, tú justo y también Ale, cuando trabajaron con MATLAB o trabajaron con Python, estuvieron trabajando a nivel algorítmico y luego lo bajaron a RTL, cuando ya lo implementaron en Verilog o en VHDL, ¿sí? O sea que ustedes han estado trabajando en estos dos niveles. A lo mejor sin saberlo, pero ahí estaba, ¿sí? Pero ven que hay otro nivel arriba de eso, que es el nivel sistema, que es justamente ustedes se concentraron nada más, a lo mejor en una pequeña parte de todo el sistema, y ahí lo estuvieron analizando. Ahora lo que queremos es que entiendan ese otro nivel que es un poquito más amplio, tienes tal vez menos detalles, pero tienes que considerar más cosas, ¿sí? ¿Sí queda claro? Sí. Perfecto. Y bueno, justamente en el diseño a nivel sistema empezamos de una especificación, que es justamente, a ver, ¿qué funcionalidad quiero yo que haga en el sistema? ¿Qué comportamiento quiero que tenga? La parte de concurrencia, qué procesos van a estar ejecutándose al mismo tiempo, o si va a haber un orden, y sobre todo, qué restricciones voy a tener, ¿sí? Bueno, ustedes creo que han estado participando incluso en la parte del radar, ¿no? Algunas restricciones, por ejemplo, del radar ya es, a ver, a lo mejor el número de elementos radiadores, ¿sí? A ver, es algo que me va a estar limitando o que me va a estar eh, restringiendo algunas cosas, ¿no? O, por ejemplo, la potencia, ¿sí? ¿Sabes qué? Pues sí es deseable, yo quisiera tener 15 kilowatts o 20 kilowatts o no sé cuántos kilowatts, pero no me alcanza el dinero y compré uno de 8 kilowatts. O tal vez ni 8 kilowatts, voy a empezar a probar los de 100 watts. Entonces, se digan, esas ya son restricciones de diseño, ¿sí? Que incluso vienen de fuera, ¿verdad? No son decisiones que toma uno, sino que, a ver, por cuestiones monetarias ya se te impusieron esas restricciones y ahora tienes que sacar el diseño a nivel sistema con esas restricciones. ¿Sí queda claro? Sí. Perfecto. Sí. Y luego viene justamente la parte de implementación. Ok, yo tengo mis requerimientos, tengo mis restricciones, tengo un modelo de ciertos procesos que se están ahí platicando, comunicando, lo que luego decimos, voy a tomar de ejemplo el radar, ¿no? Por ejemplo, el radar decimos, no, pues que el sistema de GPDS se comunica con visualización o se comunica con la parte de monitoreo o se comunica con la parte de antenas. Entonces, justamente son diferentes procesos, ¿sí? Que existen en diferentes áreas, pero tienen que comunicarse. Eso es justamente lo que nosotros tenemos a nivel sistema. Grandes bloques con interfaces que se comunican con otros bloques. ¿Sí? Obvio, todo eso que a mí se me ocurre que está sucediendo, lo tengo que aterrizar en una arquitectura. Lo tengo que plasmar ya en un hardware o en un software. ¿Sí? Por ejemplo, aquí a alguien se le ocurrió, se digan, aquí hay una implementación que aquí dice que va a tener un ARM y aquí va a tener corriendo en el ARM el proceso de un codificador MP3 o un decodificador MP3 y un codificador o decodificador JP. Y acá, al parecer, tienes un DCP que también va a hacer codificación y decodificación, no sé de qué. Aquí tienes un codificación de bloque, no sé por qué. ¿Sí? Probablemente esta es una transmisión, sí, es una transmisión, una transformada rápida, una transformada discreta de coseno. Aquí tienes un DMA, vean que aquí tienes la parte del transmisor, supongo yo, tienes algunos otros bloques. Y tienes justamente aquí dos buses, el bus, aquí dice el árbitro 1, el bus HB, y tienes el bus 2, que está controlado por el DCP. Y aquí justamente tienes un puente o un bridge, ¿sí? Entonces, estos procesos se mapean en esta posible arquitectura. No es la única manera de hacerlo, ¿verdad? Yo puedo pensar que sean dos núcleos ARM, o tres, o puros DCPs, qué sé yo. Pero esto es lo que llega alguien a mapear
con esos requerimientos, esas restricciones, llegó a esta implementación, que es una síntesis de hardware y software. ¿Ok? En la arquitectura, pues yo tengo que tener un orden tanto espacial, es decir, en qué lugar va cada cosa, qué se conecta, y también un orden temporal, sobre todo en la parte de ejecución, quién va a arrancar, quién va a arrancar procesos, qué proceso sigue a cuál proceso y demás, ¿no? La parte también, como toda arquitectura, qué componentes va a tener mi sistema y cómo se van a conectar. Y todo esto sería deseable tener herramientas que me automaticen el diseño o me ayuden a automatizar el diseño. Herramientas que me permitan el modelado, la exploración del espacio de diseño y la síntesis. Es decir, la síntesis, recuerden que yo paso de un lenguaje de alto nivel, por ejemplo C, que ustedes ya lo conocen, el HLS, a que me lo baje hasta FPGA. O de Python, que me lo pase a ejecutar en un procesador. ¿Sí? Eso sería, digamos, la parte de síntesis. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? De mi parte no, todo bien. Ok. Este es el ambiente de un sistema on chip. Ya está un poquito más complicado este gráfico. Vean que tengo otra vez en la parte de arriba, en verde, la especificación. Es decir, yo me pongo de acuerdo qué es lo que quiero y cómo lo quiero. Y eso justamente yo voy a tener un diseño de mi sistema, donde voy a especificar, voy a explorar y voy a refinar mi diseño tomando decisiones de diseño. Es decir, empiezo en base a lo que me piden, yo digo, mira, lo puedo hacer así, lo puedo hacer así, lo puedo hacer allá, pero empiezo a decir, bueno, ¿qué me cuesta utilizar esto, utilizar lo otro, etcétera? Y por otro lado tengo una base de datos justamente de elementos procesadores, de buses, de elementos que van a vivir en mi sistema en chip. Y yo tengo ya, y aquí es donde está la parte interesante, donde nace nuestro curso, un modelo de un sistema. Y vean que dice TLM. Ese TLM es Transaction Level Model. Normalmente queremos un modelo a nivel transacción. No me quiero preocupar ahorita por los pormenores de los bits, tal vez ni de los bytes, simplemente que este procesador genera un mensaje, este otro procesador absorbe ese mensaje para poder generar otro mensaje. Así de sencillote, ¿no? Después de eso tengo que separar lo que va a ser la síntesis de hardware y la síntesis de software. Tengo bases de datos de los primeros de RTL serían como mis bloques ya preconfigurados. O, por ejemplo, yo ya tengo por ahí un IP core que hace esto, un IP core que hace el otro. ¿Sí? Entonces ya los utilizo en mi síntesis del hardware. Y lo mismo pasa con el software. Ya tengo una biblioteca en C que utiliza o que hace tal cosa, o te utilizo las librerías estándares, qué sé yo, ¿sí? Y eso lo bajo justamente o a RTL o a un set de instrucciones, es decir, a código máquina, ¿sí? O a Verilog, ¿verdad? Por así decirlo. Y finalmente, cómo sintetiza en hardware o en código máquina, ¿no? Lo que sería el binario, este bin que está acá. Y vean que, bueno, justamente aquí tienen una manera de hacerlo, y muestran ejemplos. Por ejemplo, spec es un lenguaje de especificación. Eh, He de decirles que en su momento fue algo bueno, pero realmente no fue muy bien adoptado. Entonces, aunque aquí está mencionado, realmente no es muy utilizado. ¿Sí? Que el spec era más o menos así. Otra vez mencionaba los bloques y teníamos unos canales de comunicación. Esto lo vamos a ver también en System C. ¿Sí? Y final de cuentas tenemos un modelo a nivel de transacción, donde tenemos ahora sí ya la memoria, el CPU, algún otro acelerador de hardware, otro IP core, etcétera, y cómo se estarían comunicando. Incluso aquí ya podemos poner incluso hasta retardos, ¿no? Ok, sí mandas el mensaje, pero este se tarda tantos ciclos de reloj, ¿sí? Para modelar qué es lo que está sucediendo. Y final de cuentas, pues la implementación ya en hardware y software, ¿no? Donde tenemos también
a lo mejor una capa de abstracción de hardware, un sistema operativo en tiempo real, algunas aplicaciones corriendo, ¿sí? Y a lo mejor algún hardware que está ahí siendo utilizado, algunos buses y alguna comunicación. Bien. Aquí lo interesante, bueno, aquí te plantean cómo está más o menos dividido todo esto en los cursos que dan en esa universidad, que justamente aquí está el diseño a nivel sistema, los modelos a nivel sistema, la síntesis de hardware y software, y acá la parte de arquitectura avanzada de sistemas, la ven en este otro curso, y aquí el diseño de sistemas en chip está otro curso, ¿no? Donde ven, digamos, esta otra parte, ¿no? La parte de hardware es el sistema o chip, y la parte de arquitectura la ven un poquito más en la parte de software, ¿no? Ok, aquí, bueno, esto me lo voy a saltar, que es la parte de los proyectos y demás. Va. Y nos brincamos al flujo de diseño o las metodologías de diseño, ¿no? Vean que ahí está planteado en décadas, ¿no? Tenemos la década de los 60, donde teníamos las especificaciones, tenemos algoritmos, nos brincamos al diseño en hardware, ¿sí? El diseño lógico y el diseño físico. El diseño lógico es el RTL y el diseño físico es con las compuertas o transistores. Y después viene la fabricación o la manufactura, ¿sí? Luego viene en los 80 algo más o menos similar, pero ya teníamos, aparte de simular, tenemos también la parte de descripción. Ahí es donde nacen los HDLs, ¿verdad? O el Verilog y el VHDL. Y ahora ya estamos en los 2000, bueno, ya pasamos los 2000, pero ya tenemos también la cuestión de funcionalidad, en, digamos, especificaciones ejecutables, tenemos la parte de algoritmos, tenemos la parte de arquitectura con su conectividad, protocolos de red, ¿sí? La parte de medición de desempeño, tanto en hardware como en software, y la parte también de especificación temporal en la cuestión lógica, y eso se pasa a la cuestión física. Ok, el clásico flujo de diseño era como este, ¿no? Tenía yo una especificación de sistema, generaba un diseño de una arquitectura de sistema, modelaba, generaba el hardware, una vez que tenía el hardware, generaba el software, le integraba y la verificaba y ya tenía mi sistema funcionando. Vean que lo que está en azul era manual y lo que está en naranja es semiautomático. El diseño clásico, pues tenían, digamos, en tiempo, tenía mi especificación, se fijaba la especificación, ya no se movía, y yo pues ya podía empezar a trabajar en posibles diseños de hardware, se fijaba el hardware, ya no se movía, tenía la verificación de hardware, si todo salía bien, perfecto, empezaba el diseño de software, se fijaba el software, ya no le movía, verificaba el software, integraba y verificaba y ya terminaba. Entonces esto incluso llevaba varios años, porque el software no podía arrancar hasta que el hardware estuviera. Bien, ¿qué pasó con el esquema moderno? Tenemos una especificación, tenemos un modelo de alto nivel, tenemos un diseño a nivel sistema, tenemos un modelo de la arquitectura, y de ahí parten dos, el diseño de hardware y el desarrollo del software. Y después se integran y verifican y se implementa el sistema. Vean que una vez que yo termino mis modelos de arquitectónicos, arranco el diseño de hardware, verifico el hardware, arranco el diseño de hardware a la par del hardware, el software y el hardware arrancan al mismo tiempo, y la verificación del software, y tengo la integración y verificación en todo momento. Entonces me ahorro, ven, estos dos ciclos por año. La pregunta del millón, ¿cómo es posible, o cómo creen ustedes que es posible que arranque yo al mismo tiempo el diseño del hardware y el diseño del software cuando el hardware todavía no lo tengo? Pues con las mentadas pipelines, ¿no? ¿Mentadas qué, perdón? Los pipelines. ¿Qué es un pipeline? ¿O qué entiendes tú por pipeline? Bueno, lo que yo entendí más o menos es que son una serie de instrucciones que se hacen al mismo tiempo para, pues sí, para, Ok, ¿cómo se pero dice? eso es en hardware.
¿sí? Ahí estamos hablando de diseño de hardware. Oh, Pero aquí ya estamos vi. hablando de diseño de un sistema, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que yo arranque mi diseño de hardware y al mismo tiempo, sin que esté el hardware, yo arranque mi diseño de software y que después converjan y no tengan problemas? Imagínate que así, tal cual, yo les digo, vamos a hacer un sistema y a ver, Alejandra, tú vas a hacer el software en C y justo tú vas a hacer el hardware con un procesador ARM. Si yo ya tengo mi arquitectura bien definida, la pregunta del millón, pues tú justo dices, ok, pues yo arranco y me diseño mi hardware. Pero Alejandra, ¿cómo va a probar su software si todavía no está el hardware? En simulación. Pero ¿cómo simulas imagínate, tú lo has hecho, ¿no? En Vivado tú diseñas el hardware y luego te pasas a la parte del software, ¿sí? Pero cuando corres el software, tiene que haber un hardware que empate con ese software, ¿verdad? Y tiene que ya haber un diseño. Pero ahora imagínate que no hay diseño todavía. Entonces, ¿cómo corres el hardware? Digo, ¿cómo corres el software? No, creo que esto es lo que se refería con la brecha, ¿no? Entre hardware y software. En el... Sí y no. O sea, existe una brecha, pero estamos hablando de que es una brecha de productividad. O sea, haz de cuenta que no somos tan productivos, es decir, no aprovechamos el hardware al máximo. Pero aquí estoy hablando de otra cosa y creo que se le están escapando algunas cuestiones de aquí. Ya estoy viendo que no están comprendiendo todo aquí. No, no pasa nada. Sí, sí, esto no está fácil. Sí. Eh, a ver, de lo que me estoy refiriendo es el proceso de ponernos a diseñar un sistema. ¿Sí? Si yo veo aquí cosas al mismo tiempo y aquí veo cosas más o menos seriadas, aquí no estoy hablando de paralelismo. ¿Sí? Vean que esto son personas trabajando. ¿Sí? Alguien tiene que hacer el diseño del hardware, alguien tiene que hacer la verificación. Esto es project management, ¿sí? Administración de proyectos. ¿Sí? Esto no es codificación. ¿Sí? ¿Sí lo entendemos? Sí, Ok. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo yo arrancar en mi proyecto de diseñar un sistema, el hardware y el software al mismo tiempo? Y lo más interesante, y viene la pregunta, ¿no? Ustedes ya lo han hecho. ¿Cómo pruebo el hardware? Tengo que idear escenarios, ¿no? Cargas de trabajo, ok, yo voy a suponer que estoy haciendo esto, que estoy haciendo lo otro, y lo voy a probar. Pero lo mismo tengo que hacer con el software, y el software, al final de cuentas, es código, y si no tengo un procesador todavía o no tengo un hardware, ¿cómo lo voy a ejecutar? O incluso cómo voy a simular el hardware si todavía no está diseñado. Si todavía no tengo un modelo, ni siquiera en VHDL o en Verilog de mi hardware. ¿Alguna idea? pues como se hace en los test bench en hardware, le metemos datos y esperamos un resultado que sea el que, bueno, el esperado, pues. Sí, a ver, ahí tienes test benches en hardware y en software. ¿Cómo corres un programa en C para un procesador que todavía no existe? Imagínate que este problema lo tiene Intel. Intel saca un procesador cada año. ¿Cómo le hace para sacar un procesador cada año si la gente de hardware y software arranca al mismo tiempo? O sea, imagínate que ya tengo el procesador, pero a ver, todavía no tengo el software para el procesador.
todavía no tengo ni el compilador, no tengo nada. Entonces la gente no lo va a utilizar. Si hay un hardware que no tengo el software, pues no lo voy a poder utilizar, ¿verdad? Entonces tienen que arrancar al mismo tiempo y tienen que terminar al mismo tiempo. La pregunta es, ok, en hardware voy a tener test benches, voy a hacer varias pruebas, ok, me la valgo. Pero la gente de software, alguien puede decir, bueno, pues corro ese programa en C y lo corro en otro procesador. Pero entonces si corre en otro procesador, pues realmente no estoy seguro de que vaya a correr de la misma manera en el nuevo procesador, en el procesador que apenas se está diseñando. Si entendemos el problema y Sí, entendemos sí, el dilema y la complejidad, sí, sí, sí. Sí, bueno, yo sí entiendo. Sí. Sí me quedé en ¿sí? ceros. Ok, la solución, la solución es este curso. Y este curso se llama modelado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que ya lo dice aquí, ¿verdad? Debo tener modelos arquitectónicos y de alto nivel de esas especificaciones. Y normalmente son modelos ejecutables. Me explico. Es decir, yo tengo un modelo del procesador hecho en software. ¿Sí? De tal manera que ese modelo del procesador pues va a leer el software y lo va a ejecutar. Tal cual, va a simular que tiene tantos registros, que tiene tanta memoria, que tiene un set de instrucciones, que tiene ciertos códigos, bla, bla, bla. ¿No me lo creen? Voy a dejar de compartir pantalla para compartir otra vez. Déjenles platico que estoy dando yo ahorita el curso de microcontroladores en licenciatura. Y para la mala suerte de estos muchachos, como andan muy mal, o bueno, no traen todo lo que deberían de traer de diseño electrónico de arquitectura, porque vienen, algunos sí los traen, otros no lo traen, porque los llevaron con X, con Y, con Z, o andaban perdidos. Entonces, normalmente en mi curso de microcontroladores yo empiezo diseñando, en el primer mes diseñamos un procesador eh, que tiene un set de instrucciones que nos inventamos, ¿sí? Y con ese set de instrucciones creamos el procesador, lo implementamos en un FPGA, lo programamos y entendemos cómo funciona la parte de crear un programa en lenguaje ensamblador. Empezamos en C y nosotros lo pasamos al lenguaje ensamblador, a nuestro lenguaje ensamblador ficticio, y de ahí lo pasamos a código máquina y lo programamos y vemos que funciona. Pero este año, como justamente andaban unos por ningún lado, dije, ok, y aparte en semestres pasados realmente perdía mucho tiempo porque como no se acordaban de Vivado o de Verilog y todo este rollo, ¿sí? Como no se acordaban de todo eso, tenía que regresarme, explicar y perdía mucho tiempo. ¿Cómo comparto esta pantalla? Sí, quiero compartir esta. Luego. A ver, díganme si ven ahí que estoy en una. ¿Les ven un código en C? No se ve todo Se negro. ve Bueno, negro. No, entonces. Permítame. Entonces no estoy compartiendo lo que debería compartir. Permitir pantalla. Ok. Pero quiero compartir esta pantalla, pero ¿cómo selecciono esta pantalla? Ok. ¿Ya no estás en clase?
Sí, todavía estoy en clase. Permíteme, ¿no? Ok, este sí. Ahora sí ven el código en C. Sí. Ok. Entonces, bueno, resulta que aquí yo tengo otra vez, este es un modelo de un microprocesador, un modelo, otra vez, un modelo arquitectónico. Vean que este procesador, yo lo estoy modelando como una clase en C++. Tengo 8 registros de 8 bits. Tengo una memoria de datos de 256 bytes y una memoria de programa de 256, que digamos, no son bytes, son 2 bytes o 16 bits. Tengo un contador de programa de 8 bits y tengo las banderas de acarreo, acarreo negado, 0, 0 negado, negativo, negativo, negado. Y tengo, bueno, aquí otras operandos para que me ayuden a ejecutar, ¿no? Aquí guardo la instrucción que voy a ejecutar y aquí los operandos. Ya lo decodifico esta instrucción en esto, ¿no? Y tengo varias funciones. Por ejemplo, tengo la función inicializar, donde yo cargo de unos archivos que tengo que se llaman datos y programa. Cargo en las diferentes memorias de datos y de programa lo que quiero ejecutar. Aquí ejecuto o genero un reset en mi microprocesador. Aquí ejecuto la instrucción siguiente. Y aquí tengo mi set de instrucciones. Tengo un load 1, un load 2, un store 1, un store 2, un move, una operación, un jump, una cuestión matemática. Y aparte tengo mi pipeline, que es el fetch, el decode y el execute. Acá está el execute. Y el store. ¿Dónde está el store? Pipeline store. Tengo también una función que me imprime el estado, que me imprime el programa, que me imprime los datos que estoy trabajando. Otro que inserta instrucción. Otro que pone el código de operación, el registro X y el registro Y. Todo esto, aquí está nada más expuesto. Acá está todo el código que hace todo este rollo. ¿Sí? No lo vamos a ver. Y este es el main. Vean que en el main yo creo un micro, ¿sí? Utilizo un apuntador, mando llamar la función inicializa con estos datos. Aquí tengo mi programa. Vean que ya está en código máquina 057, 005 o 011. ¿Qué es esto? Son instrucciones que yo ya codifiqué. Ahorita no les voy a explicar el rollo. Y aquí tengo mis datos. Lo carga, genera un reset y empieza a ejecutar el fetch, el decode, execute, el store, imprimo el estado, imprimo los datos. ¿Sí? Bueno, si mal no recuerdo, este programita, aquí lo hago correr, tenía que poner, aquí, vean que aquí lo que tengo son los datos, en la dirección de memoria 0, tengo un 0, en el 1 tengo un 1, nomás tenía que poner así 0, 1, 2, 3, 4. Es todo lo que tenía que hacer ese programita. Y luego lo repetía 0, 1, 2, 3, 4, y así se iba, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Lo interesante es que se digan, este micro no existe. Este micro y las especificaciones de este micro me las inventé yo, y lo que tengo aquí es un modelo ejecutable de ese micro. Cuando digo ejecutable es que lo puedo correr y puedo generar diferentes escenarios. Incluso vean que yo puedo cambiar este programa y va a ejecutar diferentes programas. ¿Sí? Y lo interesante es que no hice ninguna línea de hardware. Es más, no, yo puedo no saber RTL, ni Vivado, ni Verilog, ni VHDL, ni nada. Y vean que simplemente trabajando en un modelo en C o C++, yo puedo modelar justamente la arquitectura de este microprocesador.
¿Cómo ven? Esto No sé. o algo similar es lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí? Y eso es lo que nos permite, vean que aunque no existe el hardware, ¿sí? Yo puedo hacer funciones en C que hagan lo mismo que ese hardware que yo quiero, digamos, modelar. De tal manera que yo puedo crear modelos, incluso generar, digamos, escenarios con datos reales y ver cómo se comportaría mi sistema, aunque el sistema no exista todavía. ¿Sí? Y sobre todo que, digamos, los pasos intermedios o los datos de los pasos intermedios yo puedo generarlos y compararlos justamente con mi hardware cuando tenga el hardware. ¿Sí? Y para eso nos sirve, y por eso les digo que esta parte de modelado va muy de la mano de la parte de verificación. Porque cuando yo quiera verificar, pues necesito saber, bueno, y un sistema que ya sabemos que funciona, qué datos de entrada tiene y qué datos de salida genera, ¿verdad? Aquí, esa es la respuesta. Tengo modelos que generan justamente con ciertos datos de entrada, genera ciertos datos de salida, que ya están probados, que ya sabemos que eso funciona bien. Entonces, con esos datos, ahora alimento mi hardware o mis simulaciones de hardware, ¿verdad? Pero si se fijan, ahora estoy antes, ¿no? Antes de tener hardware o antes de eh, aventarle chamba al diseñador de hardware, primero yo como arquitecto tengo que tener muy claro qué es lo que está sucediendo en cada parte de mi sistema para que cuando me pregunte el diseñador de hardware, oye, ¿y cómo puedo probar que esto está funcionando? Ah, mira, aquí tienes una serie de entradas y una serie de salidas que tiene que generar ese hardware. Entonces, aliméntale estas señales y tiene que generar estas salidas. ¿Estamos claros con eso? Sí, Creo que esa parte de lo que dice de modelado a veces lo podremos confundir con simulación, ¿no? Pero Exacto, en realidad la palabra correcta pues es que es un modelado. es correcto. Sí, y eso es algo interesante. Una simulación es, otra vez, parte de un modelo. Haz de cuenta, tú tienes un modelo en VHDL o Verilog y ese modelo lo haces pasar por un compilador. De hecho, te voy a decir una cosa. Los compiladores de Science agarran tu código y generan un modelo ejecutable. Tal vez no se dan cuenta, pero están generando, digo, porque si no encuentras, el simulador es un simulador. El simulador a lo mejor genera un modelo hecho en C o en C++ con el cual él puede interactuar. ¿Sí? De hecho, eso lo vamos a ver cómo se hace, digamos, o lo que es lo que está sucediendo tras bambalinas con System C. Entonces, efectivamente, todos esos son modelos. Y normalmente cuando yo hago simulación, quiere decir que esos modelos son ejecutables o puedo interactuar con ellos. ¿Sí? Entonces, otra vez, yo quiero un modelo de un procesador, yo lo puedo hacer en Verilog, ¿sí? Que es, digamos, lo más cercano a hardware, pero también lo puedo hacer como este que vieron, en software. ¿Sí? Y lo interesante es que el código que yo estoy generando para ese procesador que no existe todavía, ¿sí? Lo debe de poder ejecutar mi modelo en Verilog y mi modelo en C. O sea, los dos me tienen que dar el mismo resultado. Lo interesante es que, y eso es algo que también tenemos que entender, eh, el- la industria sabe que un diseñador de hardware es caro, ¿sí? Y considérense ustedes muy valiosos, porque no cualquiera tiene, digamos, esta manera de pensar o incluso estos cursos que ustedes están llevando, no cualquiera los entiende. O sea, siéntanse privilegiados y siéntanse ya una élite, porque no cualquiera entiende este rollo, ¿no? Pero también saben que, bueno, es deseable tener diseñadores de hardware, pero una vez que tienes un diseñador de hardware, ¿sí? Primero te cuesta mucho tiempo enseñarle, que aprenda, que entienda, y luego que empiece a producir.
y ya lo pones a trabajar. Ok. Pero luego dices, nada más tengo uno y ocupo varios. Entonces, la industria dijo, ok, sí necesito, nunca me voy a zafar de los diseñadores de hardware, pero ¿qué pasa si muevo algunos procesos de hardware a software? Por ejemplo, la parte de modelado, ¿sí? Donde ahí ocupo, a ver, programador, hay más programadores, ¿sí? Digamos, gente que sepa programar en C o en Python, que gente que sepa programar en Verilog o VHDL, ¿sí? Así de fácil. Entonces, dijeron, a ver, ¿cómo a través de modelos de gente de software, que yo le enseño más o menos qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Pero que ellos me hagan la parte de implementación bonita y todo el rollo, ¿sí? Y ya cuando ellos tengan bien claro qué es lo que quieren, ahora sí ya le empiezo a pagar o le mando la chamba al diseñador de hardware. ¿Por qué? Porque el tiempo del diseñador de hardware es valioso, ¿sí? Mientras que a lo mejor es más barato el tiempo de un programador, ¿sí? A lo mejor estoy exagerando, ¿verdad? Pero realmente esto sí está pensado así, incluso ustedes lo van a ver. Cada vez Xilinx da más herramientas para que tú trabajes en software y te vayas olvidando del hardware, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más fácil enseñarle a la gente que sabe software, ¿sí? Unos truquitos de hardware para que más o menos pueda implementar lo que anda pensando, a que la gente de hardware pues tenga que subir a hacer el software y luego bajar a modificar el hardware, etcétera, etcétera, etcétera. Que todavía existen esos mundos, pero poco a poco van haciendo cada vez más automático que tú en C o en Python vayas programando y generes hardware, ¿verdad? No sé cómo funciona ese hardware, pero no importa. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con C o Python, que generan código de lenguaje ensamblador, ¿sí? Realmente poca gente sabe leer lenguaje ensamblador, ¿verdad? Sí, también los que sabemos leer ensamblador ya somos una élite y una especie en peligro de extinción, ¿verdad? Sin embargo, todavía habemos unos cuantos por ahí. ¿Sí? Pero esa es la idea, ¿no? Y por eso, bueno, regresando, déjenme ver. Sí, regresando a esta parte, ¿sí? Justamente cuando yo tengo esos modelos ejecutables, puedo arrancar el hardware y el software al mismo tiempo. Entonces, justamente gracias a estos modelos a nivel arquitectónico, es que puedo lograr ese ahorro. Más o menos ahorro, porque alguien tiene que hacer los modelos, ¿verdad? No se hacen ni nacen de la nada, ¿verdad? Ni son automáticos. Realmente, si se fijan en esta metodología de diseño, aquí, esto, el modelo de alto nivel sigue siendo manual. Esto ya medio semiautomático, nos apoyamos de algunas cosas, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, todo muy bien. Todo bien. Muy bien. En la metodología de diseño tengo que formalizar un flujo de diseño, es decir, una serie de pasos que sean bien definidos, que sean repetibles. Es decir, yo debo tener un conjunto de modelos y transformaciones entre un paso y otro, que pueden ser manuales o automatizados. Y los modelos son representaciones del diseño, son probablemente especificaciones o documentaciones, que son interfaces entre los pasos. Y las transformaciones son decisiones de diseño, es decir, yo tengo un modelo a lo mejor no muy claro y poco a poco voy bajando en niveles y le voy poniendo cada vez más detalles o lo voy refinando a ese modelo de tal manera que se esté tomando cada vez más decisiones y tenga más detalles ese modelo. Por lo tanto, entre más detalles tenga, más se va a tardar en ejecutar. ¿Sí? Y bueno, venimos justamente a esta mentada gráfica Y. Se digan, esta gráfica Y es diferente a la otra. ¿Sí? La otra teníamos, si mal no recuerdo, en medio estaba el mapping, por un lado estaba la arquitectura y por otro lado estaban las aplicaciones. ¿Sí? Y bajábamos a medición del desempeño y los números de desempeño. Esta es otra
digamos, otra carta Y o gráfico Y, donde aquí lo que tenemos está pensado un poquito más en el diseño electrónico. Por un lado tenemos el comportamiento o la función, lo que yo quiero que haga. Por otro lado tengo la estructura o ese listado de conexiones. Y por otro lado tengo la parte física o cómo va a estar estructurado ya físicamente eso. Entonces vean que también tengo niveles. Tengo a nivel sistema, vean que tengo un círculo y en ese círculo de este lado tengo lo que se conocen como modelos de cómputo y el que corresponde a nivel sistema es una especificación. Es decir, una serie de procesos que van a estar platicando ahí entre ellos. Si yo bajo de nivel sistema a nivel procesador, ¿sí? Vean que ahí ya tengo lo que son los algoritmos. Es decir, qué algoritmo va a estar ejecutando un IP core o un procesador. Y luego de ahí bajo a la parte lógica. Es decir, ahora sí, ¿cuál es la lógica booleana? ¿Sí? Si me voy a la parte de la estructura, justamente, bueno, a nivel sistema estamos hablando de elementos procesadores, de buses. En el elemento procesador estamos hablando ya de RTL o Verilog. Si me bajo a la parte lógica, ya estamos hablando de compuertas, o es la lógica booleana. Y en el circuito ya estamos hablando de transferencias o de señales. Y en la parte de estructura estoy hablando de transistores. ¿Sí? Entonces vean cómo cada vez voy metiendo más detalles. Normalmente nosotros llegamos hasta el RTL. ¿Sí? Más abajo del RTL ya no me meto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque del RTL lo puedo pasar al FPGA y normalmente ahí termina mi ciclo de diseño. Hay gente que todavía toma esa parte y lo va a sacar un ASIC. Nosotros aquí en la universidad, siendo sinceros, no tenemos ese conocimiento. De hecho, aquí en la universidad yo no conozco a nadie que haya hecho ASICs. ¿Sí? Lo más cercano es, por ejemplo, mi asesorado, Vidkar, el que es autor también del artículo que vamos a revisar, él sí llevó esa parte y lo que nosotros hicimos en RTL, él lo llevó hasta la parte de transistores. Entonces, él sí tiene ese conocimiento, así que yo, por mis características y por el tiempo que estuve, no tuve acceso a ese conocimiento. Por ahí se me ha invitado, pero también, aunque sería deseable, a veces siento que sería aprender cosas que nunca voy a estar implementando, porque realmente no nos da el recurso económico para hacerlo, ¿verdad? Y al final de cuentas, si tú llegas a un RTL, puedes contratar a alguien que todavía haga ese paso, ¿verdad? Cuando lo requieras, porque no siempre lo vas a requerir. Acordarse que de RTL yo puedo bajar a FPGA y ya resolví mi problema, ¿verdad? Entonces no siempre tengo que ir a la parte de transistores. ¿Ok? Y luego viene justamente cómo empatan estas cuestiones, ¿no? Por un lado tengo en esta carta Y, que es cómo vamos moviéndonos de un lado a otro. Por ejemplo, aquí tenemos un punto que puede ser un modelo algorítmico, es decir, un programa, ¿sí? Y cómo lo pueda pasar, recordar que esto es del comportamiento, la función, a la estructura. Es decir, de un modelo algorítmico voy a generar un modelo RTL o una microarquitectura. Es decir, cómo este modelo ya va a funcionar con hardware, ¿no? Tengo el síntesis del sistema, que tengo ciertos procesos que están platicando, y estos procesos los voy llevando justamente ya con una cuestión de, primero de estructura voy a mapear, o en este caso, a hacer una correspondencia de procesos, a lo mejor elementos procesadores, ¿sí? A particionar qué va en dónde. Por ejemplo, un proceso puede estar en un procesador o puede estar, parto ese proceso en dos procesadores, ¿sí? O puedo tener múltiples procesos en múltiples procesadores, pero la pregunta es cómo van a platicar. Y la otra es cómo los voy a calendarizar. Para eso tengo que tener un modelo de arquitectura basado en TLM o la parte de transacciones, donde vean que aquí ya diseño un CPU que tiene dos procesadores o dos procesos, el P1 y el P3. Acá está otro hardware que lleva el proceso P2, el P4. Estos son canales de comunicación. Acá está la memoria.
¿sí? Acá hay un IP Core que lleva el proceso 5 y digamos que faltaría modelar cómo funcionaría el algoritmo en esta arquitectura. Y vienen ahora las metodologías de diseño. Empezamos con la bottom-up, o la de abajo hacia arriba, donde cuando yo termino un nivel, genero una librería para construir los bloques del siguiente nivel. Por ejemplo, a nivel circuito, yo tengo transistores. Con esos transistores construyo compuertas, que sería la parte de la lógica del siguiente nivel. Con las compuertas, yo construyo bloques lógicos, por ejemplo, flip-flops, registros, sumadores, multiplexores y demás, ¿sí? Que serían justamente a nivel RTL o a nivel procesador. Con esos yo construyo buses, construyo elementos procesadores, ¿sí? Que me generan mi sistema, o serán los componentes de mi sistema. Entonces, se digan, voy de abajo hacia arriba, construyo lo de abajo y genero bloques para el siguiente nivel. Luego construyo en el siguiente nivel y genero los bloques del siguiente nivel y así sucesivamente hasta que tengo todo mi sistema. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, de mi parte no. No. Normalmente esto creo que es el camino que luego normalmente seguimos cuando aprendemos diseño, ¿no? Eh, sabemos ver nos enseñan, mira, primero vas a hacer la parte lógica y luego te enseñan cómo metes la parte de los registros y luego cómo eso vas construyendo multiplexores, ¿sí? Registros de corrimiento, que esto, que el otro, que aquello, y luego unidades aritméticas lógicas y demás, y vas construyendo cada vez más, entonces vas construyendo de abajo hacia arriba, ¿sí? Así nos enseñan, ¿sí? Cuando vamos, o uno así está acostumbrado también a enseñar, ¿verdad? Una vez que entiendes los sumadores de un bit, luego te enseño a construir los sumadores de 4 bits, y luego cómo llevas el acarreo y demás, ¿no? Más o menos así es. Digamos que esta metodología es como uno aprende. Sin embargo, cuando yo quiero diseñar un sistema complejo, no es la mejor metodología, porque si se fijan aquí, yo voy construyendo y cómo sé que lo que voy construyendo empata con la visión general del sistema. Yo puedo ir construyendo y después llegó una cosa, pero me pedían otra. Chino, pues por aquí no era, pues me regreso y voy construyendo para acá y estoy a prueba y error, y eso consume tiempo y esfuerzo que normalmente no funciona muy bien. Luego tenemos la otra, la metodología top-down. Esta para mí, cuando queremos diseñar, para mí es la mejor, ¿sí? Y normalmente empezamos así, tengo una descripción funcional, de hecho yo tengo una metodología que la vamos a ver más adelante, de cómo a través de una metodología top-down vamos construyendo y llegamos hasta el último nivel, pero con las especificaciones y las funcionalidades bien claras desde el principio. Entonces yo empiezo justamente a nivel sistema, ¿sí? Empiezo aquí diciendo qué es lo que va a hacer mi sistema, qué funciones va a tener mi sistema. Y eso me va a generar unos bloques funcionales que va a tener mi sistema. Me lleva a este punto de aquí. Y ese punto de aquí luego me bajo un nivel. Es decir, ok, estos bloques, ¿cómo pueden ser construidos? Otra vez, estos bloques van a tener una función. Y esa función, ok, yo la puedo aterrizar en un RTL. Y ese RTL tiene entradas y salidas, tiene otra función. Y yo la puedo aterrizar con ciertas compuertas, ¿sí? Otra vez, si esas compuertas tienen ciertas funciones, niveles lógicos de voltaje, lo puedo aterrizar con ciertos transistores. Entonces voy de arriba hacia abajo. Lo interesante es que como arriba tengo muy clara mi visión y mi función, todo lo que estoy haciendo hacia abajo sirve específicamente para mi función de arriba. Por lo tanto, cuando yo termino, es decir, llego hasta el último nivel,
¿sí? Estoy seguro que lo que estoy diseñando sí va empatado en mi visión y en mis funciones. Por eso es, bueno, para mí, esta es la mejor metodología. Y obvio que hay una que es, bueno, vamos a encontrarnos en medio. Es decir, vas bajando, pero en algún momento dices, ah, ok, pero ya existen, o alguien ya diseñó compuertas antes. Ah, entonces, pues ya agárralas. Alguien ya empezó de abajo hacia arriba y ya tiene compuertas NAND, AND, NAND y demás. Ah, pues entonces, como yo ya sé que mi diseño lleva compuertas, entonces ya agarro una librería donde ya están, alguien ya las diseñó, ya las fabricó, entonces ya las utilizo. ¿Sí? Ese es el meet in the middle. Alguien empezó de abajo hacia arriba, tú vas de arriba hacia abajo y se encuentran en el medio, ¿no? Luego viene otro, no sé si venga aquí, sí, aquí está. El basado en una plataforma. Igual vas bajando de arriba hacia abajo, ¿sí? Pero llega un momento donde tienes una plataforma, por ejemplo, con Xilinx. Ok, tú decides que va a haber un procesador, va a haber esto, pero dices, pero Xilinx ya tiene en el chip, en el Kintec, ya tiene un procesador A9. Pues ya lo uso ese. En lugar de generarme un nuevo procesador, agarro el A9. Oye, necesitamos un bus. Pues resulta que este procesador ya tiene aquí un bus AXI. Pues lo utilizo, ¿sí? O voy a utilizar un controlador de memoria. Pues resulta que este ya lo trae. Entonces lo utilizo, ¿verdad? Entonces, hacemos un diseño también de arriba hacia abajo, pero como ya estoy trabajando sobre una plataforma, voy identificando qué cosas me ayuda la plataforma para hacerlo ya más rápido. O digamos que ya lo tengo y no lo tengo que construir desde abajo. No sé si quede claro esta parte. Y pues básicamente eso es lo que está haciendo este Ariel, ¿no? Que ya tenía, bueno, Exactamente. Justamente es eso. Y te comento, cuando yo trabajo, yo cuando doy la materia de arquitectura de computadoras, utilizo el esquema top-down, donde yo digo, tengo este set de instrucciones y voy bajando hasta que llego al Verilog y de ahí ya me paso al FPGA. Ya no bajo a las compuertas y no bajo a los transistores. ¿Sí? Por ejemplo, justamente ahora que queremos trabajar un sistema de radar, pero también ya sabemos que tenemos una plataforma como es la tarjeta La Pentec, pues otra vez vamos nosotros de arriba generando funciones, pero decimos, mira, pero aquí ya tenemos un RFSOC que ya tiene la parte de transmisores y receptores. Ok, entonces esta parte la vamos a tomar de aquí, ¿sí? No voy a diseñar otro sistema ni voy a pensar en otra solución porque aquí ya en la plataforma ya existe, ¿verdad? Entonces nada más tomo lo que está en la plataforma. ¿Sí? sí. Y hasta aquí termina esta primera parte. ¿Dudas, preguntas? Esto, si se fijan ahorita, es muy teórico, ahorita puede ser muy abstracto, pero créanme que cuando ya apliquemos todo esto, tiene mucho sentido y hay mucho sentido común en todo esto. Pero es importante primero entenderlo aquí para que entendamos metodologías, entendamos, eh, digamos, el por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿sí? O sea, yo los puedo poner a programar en C y sacar modelos ejecutables de X, Y o Z, pero van a decir, bueno, ¿y por qué estoy programando en C? O sea, ¿cuál es la intención de todo esto? Entonces, por eso es importante entender esta parte y sobre todo que no pierdan de vista que esto se va a conectar con el siguiente curso que es verificación, ¿sí? Todos estos modelos me van a servir para verificar después mi diseño de hardware, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso va primero este y luego verificación, ¿sí? Para que entendamos, ahora sí que toda la chamba que hay detrás, ¿sí? Toda la parte de modelado y ya después vamos a ver las técnicas de verificación y cómo me apoyo de System Verilog o de una programación orientada a objetos para reutilizar código y no empezar a hacer test benches desde abajo, sino ya tener algo más trabajado, ¿no? Y sobre todo acelerar los procesos, ¿no? ¿Dudas, preguntas?
De mi parte no. Perfecto, Ale. No, tampoco, doctor. ¿Todo bien? Bueno, espero que no se me hayan dormido. Sí, Pues al igual iban a salir más dudas, pero ya cuando estemos con lo práctico. exactamente. Ahí siempre salen las dudas. Y eso es lo bueno. ¿Sí? Eh, entonces, aquí vamos a parar ya la presentación. Detengo la grabación.